En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, versículos 19 hasta el 31, encontramos una narración de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta narración se nos da no una parábola, sino más bien una historia. Una historia, hermanos, en la cual se nos describe la realidad de lo que sucede después de la muerte. Muchas personas a veces tenemos esa inquietud. El mundo se pregunta, ¿qué pasa después de la muerte? Y la única fuente confiable que nos da información acerca de esto es la palabra de nuestro Dios. Y en esta historia que encontramos, en esta porción de la Escritura, podemos ver tres partes fundamentales. La primera parte de ella es una breve descripción de lo que acontecía con dos hombres mientras vivían en este mundo, en esta tierra. Dice la palabra de Dios en Lucas 16, verso 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Esta es la primera escena que encontramos en esta historia. Vemos dos hombres. El primero de ellos, dice la palabra de Dios, era un hombre rico. Un hombre que vivía como rey, que vivía con toda clase de lujos y de comodidades. Este hombre se vestía con la ropa más cara y fina y cada día disfrutaba de suculentos banquetes. El otro hombre del cual habla la Escritura en este relato era un hombre pobre, era un mendigo. Y dice la Escritura que se llamaba Lázaro. Y este hombre llamado Lázaro, dice, yacía a la puerta del hombre rico. Este hombre estaba muy hambriento. Él deseaba tan solo las migajas que caían de la mesa del hombre rico. Pero además de eso, dice la palabra de Dios que estaba enfermo. Su cuerpo estaba lleno de llagas y aún era acosado por los perros que venían y le lamían sus llagas. Sin embargo, hermanos, la historia no termina aquí. Hay una segunda parte que el Señor Jesucristo también relata. Y esta segunda parte tiene que ver con la muerte de ambos hombres. Y es que, hermanos, esto es la realidad para cada persona, para cada individuo en este mundo. Ricos y pobres, hombres y mujeres, poderosos y humildes, políticos, artistas y gente común y corriente. Todos un día, tarde que temprano, vamos a morir. Y estos dos hombres murieron. Dice el versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Para muchos hermanos, tal vez lo normal era que el mendigo llamado Lázaro muriera. Sí. Era un hombre tal vez que a nadie le interesaba, estaba enfermo, desnutrido, sucio, dormía en la calle. Y para muchos eso era lo normal. Y sí, murió como todo ser humano. Murió Lázaro. Probablemente no hubo un funeral para él. Probablemente no hubo ni quien llorase su muerte. Pero lo que muchos nos esperaban es que el rico muriera. Y también murió. Dice la Escritura que este hombre, a pesar de todas sus riquezas, de sus manjares, de sus vestidos de púrpura, de su palacio y de todas sus comodidades, también murió y fue sepultado. Imagínense por un momento el funeral de este hombre rico. Yo me imagino, hermanos, un funeral lleno de gente. Seguramente muchos conocidos, familiares, amigos, ahí llorando por la partida de este hombre poderoso. Seguramente había elegantes decoraciones y discursos que se daban en aquel funeral llenos de elogios para aquel hombre rico que ahora había muerto.
Hermanos, aquí en esta historia se cumple la palabra de Dios cuando allá en el libro de Eclesiastés se nos dice que no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni hombre que tenga potestad sobre el día de la muerte. Nadie puede evitarla, nadie, por muy rico que sea. El hombre más poderoso y más rico de este mundo un día también se va a morir. Y al igual que él, todos nosotros. Ahora bien, hermanos, ¿qué sucede después de morir? ¿Cuál es el destino de las personas? Sabemos que el cuerpo es sepultado, es llevado al panteón y vuelve a la tierra. Pero ¿qué del espíritu? ¿Qué de ese hombre interior del cual la palabra de Dios nos enseña? Bueno, el Señor Jesucristo en la tercera escena de esta narración nos describe qué es lo que sucede después de la muerte. Dice el versículo 22, hermanos, el versículo 22 de Lucas 16. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Verso 27, entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esta es la tercera escena. Y es la escena, hermanos, en la cual más atención debemos de prestar. Como podemos ver, Lázaro muere, aquel mendigo, aquel hombre pobre, enfermo, muere, y dice la Escritura, es llevado por los ángeles a un lugar llamado el seno de Abraham, donde dice la palabra de Dios, él es consolado. Y esto concuerda muy bien con lo que el Señor Jesucristo más adelante iba a decir cuando estuviera en la cruz con aquellos 2 ladrones, y hablando con el ladrón arrepentido le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Su cuerpo iba a estar ahí clavado en la cruz y lo iban a bajar de la cruz, pero iba a estar con el Señor en el paraíso. Hay un lugar después de la muerte a donde algunos van, y es nuestra esperanza ir a ese lugar, si es que morimos antes de que Cristo venga. Aquí se le llama el seno de Abraham, el Señor le llama el paraíso, pero es un lugar de descanso, de reposo, de felicidad, de consuelo. Y a ese lugar fue Lázaro precisamente. Los ángeles vienen y lo llevan a ese lugar. Pero dice la palabra de Dios también que el rico también murió, su cuerpo fue sepultado, pero después su alma, su hombre interior, su espíritu estaba en el Hades. Y no precisamente en este lugar de consuelo, no en el paraíso de Dios. Estaba en el Hades, pero estaba en un lugar siendo atormentado, en un lugar de castigo, en un lugar de dolor, de miseria. Ahí estaba sufriendo
un terrible tormento. Y hermanos, hay detalles en esta narración que la palabra de Dios no nos revela, pero hay cosas muy básicas, muy simples, muy elementales que sí nos dan una idea clara de la realidad después de la muerte. Y precisamente, hermanos, quiero que consideremos algunas de ellas. La primera de ellas es que los muertos están conscientes cuando uno muere. Aunque las personas que estén en el funeral y vean el cuerpo ahí en el ataúd y se ve aparentemente una persona que está dormida, inerte, pero podemos ver que después de la muerte las personas están conscientes, plenamente conscientes. Esto nos enseña, hermanos, que la muerte no es el fin para ninguna persona. Es decir, hermanos, que nadie deja de existir al morir. No hay aniquilación, no hay pérdida de la existencia. La persona sigue consciente. Su espíritu sigue vivo. Además, tampoco se encuentra en un estado de inconsciencia o de sueño profundo, ajenos a lo que sucede o lo que hay alrededor de ellos. No es así. El espíritu de los que mueren está despierto, tiene conocimiento, está consciente, puede ver, puede hablar, puede sentir, etcétera, etcétera. En Mateo capítulo 22, versículo 31, el Señor hablando, discutiendo con los saduceos, Él les dice: pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Noten ustedes esa expresión, hermanos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Sí. Y es que los saduceos enseñaban, entre otras cosas, que no había resurrección, que no había ángeles, que no había espíritu. Entre otras cosas. Pero el Señor Jesucristo, citando la Escritura, citando las palabras de Dios mismo, los refuta. Echa por abajo sus argumentos y sus doctrinas herejes. Y Él les dice, hermanos, que si Dios es Dios de vivos, esto quiere decir que el espíritu de los patriarcas, de Abraham, de Isaac y de Jacob, que ya habían muerto para cuando Dios dice eso, estaba vivo. El espíritu de ellos estaba vivo. Que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Y esto nos deja muy en claro que hay vida después de la muerte. Y que ese espíritu, hermanos, un día en la resurrección de los muertos se va a unir nuevamente con el cuerpo para ir a su morada eterna. El espíritu que está en el Hades, un día, hermanos, repito, se unirá al cuerpo que fue sepultado y resucitará para ir a su morada eterna. Algunos resucitarán para vida y otros, desafortunadamente, resucitarán para condenación eterna. Pero algo que nos enseña la Biblia es que después de la muerte, una realidad es que seguiremos conscientes. Otra cosa, hermanos, que podemos aprender es que los muertos siguen siendo la misma persona. Nada cambia de ellos. Después de la muerte, Lázaro seguía siendo Lázaro y el hombre rico seguía siendo el mismo individuo. Algunas cosas cambian, lógicamente, como el caso del rico, pues ya no tenía nada de lo que tenía en la vida, de lo que tenía en este mundo. Y es que cuando una persona muere, su dinero, sus posesiones, sus lujos, sus comodidades, ahora son cosas del pasado. Ahora su condición es una totalmente diferente. Y también, hermanos, es cierto que Lázaro ya no experimentaba lo que experimentaba en vida. Esa hambre, ese dolor, esa enfermedad, ese sufrimiento, ya no. Ahora él estaba en una condición diferente, era consolado, reposaba, estaba en un lugar de felicidad. Pero independientemente de eso,
La muerte no puede cambiar la personalidad del individuo. No. Ambos estaban conscientes de quiénes eran y de que seguían siendo los mismos que cuando estaban en la tierra. Y esto, hermanos, amigos que nos visitan, esto nos enseña una gran verdad. Muy importante. Cuando alguien muere, la muerte no cambia su condición espiritual. Si en vida la persona fue una persona que vivió como el hijo pródigo, malgastando, derrochando su vida. Si mientras estuvo en el mundo fue un borracho, un avaro, un adúltero, un maldiciente, un mentiroso, un ladrón, etcétera, etcétera, al morir no va a entrar a la presencia de Dios como un santo, como una persona pura, como una persona sin pecado. No, no será así. A veces se piensa que no importa lo que haya hecho en vida, al morir automáticamente llega delante de Dios como santo. Y este es un grave error. Lo que fuimos aquí en la tierra, seguiremos siendo allá, después de la muerte. Hablando del individuo, hablando de su personalidad, hablando de su condición espiritual. Como la muerte encuentra al hombre en este mundo, así será en el instante en que abra sus ojos estando en el Hades. La muerte no cambia eso. Otro detalle, hermanos, es que los muertos tienen memoria. Es lo que nos enseña este relato. Abraham le dijo al rico: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y acuérdate también que Lázaro recibió males. Esto quiere decir, hermanos, que el rico podía hacer memoria, recordar muy bien la clase de persona que fue mientras estuvo en este mundo. Podía recordar su vida de opulencia y también podía recordar a Lázaro y la condición en la cual se encontraba cuando él vivía, cuando estaba ahí en la puerta de su casa lleno de llagas y los perros alrededor de él lamiendo las llagas. Podía recordar muy bien. También, por lo que leímos, podía recordar a su familia, a los 5 hermanos, a la casa de su padre. Y seguramente, hermanos, muchas cosas más. Él tenía pleno conocimiento del pasado. Su memoria estaba intacta. Hermanos, después de morir, toda persona podrá recordar, ¿sí? Recordará su vida, su familia, sus acciones, su trabajo y también sus decisiones. Lo que no hizo y lo que hizo. Lo que dejó de hacer cuando debía de haberlo hecho. Todo, absolutamente lo podrá recordar después de la muerte. Tener memoria de las cosas seguramente nos va a ayudar y va a incrementar el gozo y la felicidad de los salvos. Pero también tener memoria de las cosas aumentará los remordimientos y el dolor de los que estén en tormento, como aquel hombre rico. Sí, hermanos, la memoria no se pierde después de la muerte. Pero otra cosa que podemos ver en este relato es que solamente hay 2 destinos. Lázaro se encontraba en un lugar de gozo y de paz, mientras que el rico estaba en un lugar de dolor y de tormento. Y ambos, dice la palabra de Dios, separados por un gran abismo, de manera que no podían ir de un lado hacia el otro. Esto nos enseña, hermanos, que nunca más justos y malos estarán juntos como podemos estar tal vez en esta tierra. Desde el momento de la muerte, las almas de los justos y los injustos son separadas y ya no se pueden mezclar. Ya no. Ya no habrá un lugar donde estén juntos a la vez. Por los siglos de los siglos, por la eternidad, estarán separados.
Dios, hermanos, tiene un lugar especial tanto para los unos como para los otros. Todos al morir, todas las personas que han muerto, van a uno de estos dos lugares. O van al paraíso, también llamado el seno de Abraham, el lugar de consolación, o van a este otro lugar llamado lugar de tormentos, donde estaba aquel hombre rico sufriendo esta terrible agonía. Todas las personas que mueren, sus almas van a un lugar o al otro. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y esto, hermanos, nos dice algo muy importante. Nos dice que es totalmente falso el pensamiento de que toda persona al morir ya descansa en paz. Que toda persona al morir ya está en un lugar mejor. Que toda persona al morir ya está con el Señor, como muy popularmente se dice. No es cierto. No toda persona al morir está en una condición así. No toda persona. Seguramente muchos entre los judíos pensaban que este hombre rico, y seguramente ahí los que daban palabras en el funeral de ese hombre, seguramente muchos decían, ya está con el Señor descansando. Cuando la realidad, dice Cristo, estaba en un lugar siendo atormentado. No por el simple hecho de morir quiere decir que toda persona ya va con Dios. No, hay dos destinos después de la muerte. Hay dos. Uno preciosísimo, a donde fue Cristo cuando Él muere, fue su alma. A donde fue aquel ladrón de la cruz, a donde fue Lázaro, a donde van todos aquellos que han sido fieles a Dios y han hecho su voluntad y se han esforzado en vida. Y otro lugar a donde van las personas que en vida dan la espalda a Dios y no se preocupan por hacer la voluntad de Él, por obedecerle. No todos en esta vida, hermanos, lamentablemente vamos por el mismo camino. Solamente hay un camino que lleva a la vida eterna, pero no todos están dispuestos a ir por ese camino. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero no todos aceptan a Cristo. No todos obedecen a Cristo. No todos. Entonces, si Él es el único camino y hay personas que no hacen la voluntad de Cristo y no obedecen al Señor, entonces ellos van por otro camino diferente, el camino que lleva a la muerte. Esto, hermanos, es digno de considerar. Amigos que nos visitan, esto es la realidad. Esto es lo que sucede. Esto es lo que nos dice el Señor. Pero quisiera también, hermanos, enfatizar en esta lección 3 errores que cometió el hombre rico. Él fue condenado, él muere y va a este lugar de tormentos. Y no va ahí por el simple hecho de que era rico. Alguien pudiera decir, bueno, fue a condenación por ser un hombre rico. No, por tener mucho dinero, no. Porque la Biblia nos habla de hombres y grandes hombres de Dios y de fe que eran ricos, riquísimos como Abraham, y no fueron al lugar de tormento por ser ricos. Lázaro tampoco simplemente por el hecho de ser pobre. Quiere decir que todos los pobres van a ir al cielo. Tampoco es así. En el caso del rico, hermanos, él cometió 3 errores muy básicos que podemos ver aquí. El primero es ser indiferente. Es terrible, hermano, ser indiferente. Este hombre, la Biblia nos enseña, se vestía de púrpura y de lino fino, tenía la mejor ropa. Este hombre comía
suculentos platillos. Cada día hacía banquetes con esplendidez. Vivía seguramente en una mansión, en un palacio lleno de lujos y comodidades. Pero frente a su misma puerta, ahí, en su casa, en su propia casa, hay un hombre cubierto de llagas, el cual habría sido feliz si tan solo le hubieran dado las migajas que caían de la mesa del rico. Pero, ¿qué podemos aprender, hermanos, acerca de este hombre? Que a pesar de que tenía abundancia y a pesar de que Lázaro no tenía nada, él fue indiferente ante la situación de aquel hombre que de alguna manera estaba ahí. Tal vez Dios lo puso ahí. Un hijo de Dios que no tiene nada, un hombre rico que tiene mucho, y Dios lo acerca ahí de alguna forma para que aquel hombre hiciera misericordia con él y le ayudara. Pero fue indiferente. Sí, hermanos. ¿Qué hizo el hombre rico por Lázaro? ¿Qué hizo para ayudarlo? Por lo que vemos, no hizo nada. Nada. Estuvo ahí tan cerca de él, pero fue indiferente. Podemos decir que ese hombre mendigo era su responsabilidad, porque allí estaba la puerta de su casa y tenía con qué ayudarlo. Tenía la forma de curar sus llagas. Tenía la forma de darle un plato de comida, de darle un vestido. Tal vez pasaba fríos en la noche, durmiendo en la intemperie, y tenía con qué ayudarlo. Si lo hubiera hecho, hermanos, si tan solo lo hubiera hecho, si tan solo hubiera tenido otra actitud hacia aquel hombre llamado Lázaro, como dice la Escritura, habría atesorado tesoros en los cielos, hubiera echado mano de la vida eterna, pero no lo hizo. No lo hizo. Cerró contra él su corazón y no le ayudó. Y ese fue un grave error que en vida cometió y que nosotros no debemos de cometer. Dios nos pide que ayudemos, hermanos. Tal vez no al mundo entero y no tenemos ni los recursos ni los medios para hacerlo, pero lo que sí debemos hacer es ayudar a los que están frente a nosotros, a los que estén a nuestro alcance. Dice el Señor a través del apóstol Juan, en primera de Juan capítulo 3, verso 17, dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Está frente a ti, lo estás mirando y tienes la forma de ayudarlo y cierras el corazón. Dice, el amor de Dios no mora en ti. Eso, hermanos, es algo que no debemos hacer. Otro error del rico es que fue egoísta. Egoísta. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que él solo se preocupaba de sí mismo. Que él se concentraba en su propio beneficio, en su propio placer, en su propio bienestar, sin tener en cuenta a los demás. Solo le interesaba su comodidad, su seguridad, todo lo bueno para él. Mientras él estuviera bien servido y bien atendido, ¿qué importaba que Lázaro estuviera a la puerta de su casa, enfermo y muriendo de hambre? Como dice un dicho por ahí, estómago lleno y corazón contento. Y así estaba aquel hombre rico. Egoísta. Igualmente la palabra de Dios nos exhorta, hermanos, a que no actuemos de manera egoísta en ninguna forma en nuestra vida. Por ejemplo, Pablo en la carta a los Filipenses escribe: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ese fue el sentir que hubo
en Cristo Jesús. Él se pudo haber quedado en el cielo, el Señor, allá en la gloria. Él no tenía necesidad de venir a este mundo, pero lo hizo. Él no fue egoísta, por amor a nosotros. En la primera de los Corintios, capítulo 10, 24, dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. El amor no es egoísta. Los cristianos no debemos de ser egoístas. No buscar solamente nuestro propio bien, sino también el de los demás. Pero el tercer error que comete este hombre rico, y se me hace algo sumamente grave, es menospreciar la palabra de Dios. ¿Y por qué decimos esto? Porque cuando Abraham está hablando con él, podemos notar, hermanos, que este hombre rico está pidiéndole un favor y le dice: manda a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, a fin de que Lázaro les testifique, para que mis hermanos no vayan a venir y a caer también en este lugar de tormento donde estoy yo. Mándalo, por favor. Entonces, hermanos, dice la Escritura que Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Y qué dice el hombre rico? Dice: no, padre Abraham, no. Con alguna manera diciendo: yo los conozco y yo sí fui. Y eso no es suficiente. Yo sé que están los escritos de Moisés, yo sé que están los escritos de los profetas, yo sé que está la palabra de Dios disponible para ellos, pero no es suficiente. No es suficiente. Lo que está diciendo este hombre rico es que necesita ir a alguien de entre los muertos para que ellos se arrepientan. Y en este caso, Lázaro para él era la persona idónea, porque sus hermanos seguramente lo conocían. ¿Qué podemos ver aquí, hermanos? Podemos ver cómo las palabras del rico proyectan su sentir y lo que seguramente también fue su actitud estando en vida. Una actitud de desprecio hacia las escrituras de Moisés y de los profetas. Y ese, hermanos, es el peor de los errores. Cosa terrible que la gente hace, desafortunadamente. Muchos a lo mejor dirían: si viene un muerto del más allá y me habla de lo que allá sucede, acontece, entonces me arrepiento. Eso es lo que estaba diciendo el rico. Pero tenemos las escrituras, tenemos la palabra de Dios que nos enseña, que nos habla y nos advierte. El Señor Jesucristo, hermanos, nos dice con claridad, siendo el Dios, lo que sucede al morir. Hoy en día tenemos el Evangelio, tenemos el consejo de Dios, tenemos la información necesaria para tomar la decisión en esta vida y arrepentirnos de nuestros pecados y entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Tenemos la palabra de Dios que nos enseña cómo hacerlo. Dios, hermanos, nos ruega por medio de su palabra que nos arrepintamos. Si el Señor no ha venido, si retarda su promesa, no es porque se le haya olvidado a Dios. Él está dando tiempo. Él está siendo paciente, no queriendo que ninguno perezca. Si todavía estamos en este mundo, estamos vivos, estamos sanos, tenemos nuestras facultades, es porque Dios nos está dando la oportunidad de que nos arrepintamos. Si estamos en esta mañana aquí reunidos, leyendo la palabra de Dios, escudriñando, es porque Dios nos está hablando para que nos arrepintamos. Ahorita en vida. Porque después de la muerte ya no va a haber oportunidad. Y ya no va a haber nada que podamos hacer. Dios nos ruega, hermanos, que nos arrepintamos. Nuestros conocidos, nuestros familiares, nuestros amigos que murieron sin Cristo y que ahora están en el Hades, ellos también nos ruegan que lo hagamos. Créanme, hermanos.
Y no quiero ofender a nadie, y no quiero faltar el respeto a nadie. Simplemente estoy diciendo la realidad de las cosas, lo que nos dice la palabra de Dios. Y así como aquel hombre rico deseaba con todo su corazón, anhelaba con toda su alma que sus hermanos no fueran a ir también a ese lugar de tormento. De la misma manera, si tenemos algún conocido familiar que se fue de este mundo sin Cristo, desea con todo su corazón que usted obedezca al Evangelio, que se arrepienta de sus pecados, que busque a Dios estando en vida, para que no experimente lo mismo que Él. Si ellos, los que se nos han adelantado, pudieran volver y advertirnos, pudieran venir del más allá y hablarnos y decirnos: arrepiéntete, conviértete, busca al Señor, créanme que lo harían, pero no pueden venir. No pueden venir. Pero lo maravilloso de esto, hermanos, es que Dios nos dejó su palabra. El Señor nos ha dado por escrita su palabra para que la oigamos. Tenemos a Moisés, tenemos a los profetas, tenemos a Cristo, tenemos a los apóstoles, tenemos a los santos hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo, que nos han dejado la palabra de Dios escrita para que la creamos y la obedezcamos y salvemos nuestras almas. Dios, hermanos, ha proveído todo lo necesario para la salvación y también para la vida y la piedad. A veces las personas piensan: no, pero es que ¿qué tal si no puedo? ¿Qué tal si se me hace muy difícil? ¿Qué tal si no cumplo? ¿Qué sé yo? Tantos pensamientos. Sí, dice el apóstol Pedro: todas las cosas, hermanos, pertenecientes a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Cristo Jesús. Todo. Dice Santiago 1:21, el último texto que vamos a leer, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Tenemos un alma, hermanos. Este cuerpo se va a ir a la tierra, al panteón, lo van a sepultar, pero tenemos un alma que necesita ser salvada. Por eso dijo el Señor Jesucristo en Mateo 16: ¿de qué le sirve al hombre si ganar el mundo entero y perdiere su alma? ¿De qué le sirve? Esta alma necesita ser salvada. Y solamente a través de la palabra de Dios puede suceder esto. Así que, hermanos y amigos, hay mucha enseñanza en esta narración que Cristo ha dejado. La realidad después de la muerte es muy clara y sencilla de entender. ¿Qué tenemos que hacer para salvar nuestra alma? Obedecer al Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, dice Pablo. ¿Usted ha estado escuchando la palabra de Dios? ¿Usted cree en Dios, cree en Cristo? ¿Cree en el mensaje del Evangelio? ¿Usted está arrepentido de los pecados? ¿Sabe que el pecado es malo y que le condena y está arrepentido de ello? Confiese a Cristo. Confiésele delante de los hombres, como dice el Señor, y sea bautizado para que reciba el perdón de sus pecados y pueda tener la esperanza de que si por alguna razón el Señor nos llama de este mundo y morimos, habremos salvado nuestra alma e iremos a aquel lugar de consuelo, al seno de Abraham, al paraíso, donde descansaremos y esperaremos el juicio final, la resurrección, para ir al cielo entonces con el Señor. Gracias, hermanos, gracias a